Bueno, tengo en mis manos el último libro de Diego Rubinsal, un santafesino que es un economista, trata de hacernos llegar las cuestiones complejas de manera sencilla, que no es para nada fácil hacerlo. Muchos de nosotros lo seguimos a través de sus columnas en el suplemento Cash de Página 12, el último libro, Economía Política para Todos, una mirada desde la periferia. Diego Rubinsal, el libro está prologado por Aldo Ferrer, que hace pocos días lamentablemente falleció. ¿Qué tal, Diego? Gracias por haber venido. Hola, Héctor, gracias por la invitación. ¿Qué vamos a leer? ¿Qué encontramos en Economía Política para Todos aquellos entusiastas, no expertos, digamos? Sí, mira, un poco te digo la génesis del libro para entender por dónde viene. Bueno, yo doy Economía Política en la Facultad de Derecho acá de la universidad y lo primero que pensé fue armar un libro como para dar determinados insumos de estudio a los alumnos. Pero a medida que iba armando el libro también uno recibe comentarios de amigos, como vos decís, conocidos, uno por el hecho de escribir por ahí recibe mails y demás, y uno advierte la necesidad de conocer algo de economía a un montón de gente que no piensa estudiar nada que se le parezca. Entonces, en ese sentido, el libro fue encarado de esa manera, tratando de cumplir con esos dos registros. Por un lado, cumplir con la parte académica, llamémoslo así, de que el estudiante tenga un material de estudio. Pero por otro lado, utilizar toda una terminología que lo haga accesible a cualquiera que quiera aprender un poco los rudimentos de esta disciplina. Uh-huh. Ya se vende, obviamente. Sí, ya se puede conseguir o encargándolo en librerías o si no en la página web de UDEVA, porque esto fue publicado por la editorial de la UBA. Uh-huh, uh-huh. Bueno, lo recomiendo. Otra vez ponemos, si lo puede tomar el camarógrafo y el director, Economía Política para Todos, para que tengan identificada la portada, el color verde intenso, una mirada desde la periferia de Diego Rubinsal. Me gustaría empezar, Diego, preguntándote cómo tenés un grupo que habitualmente, desde hace un tiempo, viene siguiendo la evolución de precios respecto a una empresa nacional que tiene presencia territorial casi en todo el territorio del país, y que no es de ninguna manera un índice que oficial, ni mucho menos, pero sí es un indicador interesante para conocer el comportamiento de los precios, ¿no? Uh-huh. Y el impacto que tiene ese comportamiento en el hombre de a pie. ¿Qué se puede decir en términos locales, regionales, cómo ha sido en los últimos 6 meses, o los primeros 6 meses del año? Sí, mira, nosotros justamente hace unos días terminamos de procesar los datos de junio, y a partir de ahí, bueno, ya tenemos el dato de lo que sería la inflación anual de los últimos 12 meses para proyectar un poco cuánto puede ser la del año. Y bueno, en los últimos 12 meses nos da un 40% de incremento. Y bueno, coincide bastante con varios de los indicadores, de otros indicadores que andan dando vuelta. Nosotros lo que hacemos es medir alrededor de 140 productos, alimentos y bebidas, como vos decís, de un supermercado de presencia nacional, y en función a eso, a una canasta ponderada de consumo que tenemos armada, hacemos la distribución correspondiente. Entonces, digamos, al ritmo de incremento de precios que hay hoy, nos está dando una proyección anual del 40% aproximadamente. Uh-huh. De los 140 productos, evidentemente habrá un núcleo, un universo de esos 140 que son de consumo mucho más masivo o mucho más populares que el resto. Digamos, ¿se logra hacer esa diferenciación también o se toma todo el universo y en base a todo el comportamiento de todo el universo se saca un promedio? No, se pondera en base a una canasta. Nosotros un poco tomamos algunos relevamientos del INDEC en cuanto al consumo de la población y en función a eso armamos una canasta, porque si no, no sería representativo. Y bueno, como vos decís... ¿Y esa canasta también tuvo un impacto en el último año del 40% o mayor o menor? No, ese 40% que te digo es promedio. Ahora, si uno quisiera hacer una discriminación, nosotros no avanzamos demasiado en una discriminación por estratos sociales, que vos también la podés hacer.
Si vos avanzás, nosotros tenemos contacto con un centro de estudios de Buenos Aires que ellos hacen una discriminación y a ellos les da que la inflación promedio para una clase media, llamémosle, le da un número cercano a nosotros, un 40%. En cambio, la inflación para los sectores populares le está dando mucho más arriba, le está dando 49%. En parte, eso tiene que ver por el consumo de alimentos y también ellos miden tarifas y las tarifas, los aumentos tarifarios le terminan pegando proporcionalmente mucho más a los hogares pobres. Claro. Hay un lugar común que habitualmente, lo decían al principio del programa, utiliza la gente para graficar algo que debe tener en materia económica gran complejidad. La plata cada vez me alcanza menos. Sí. Es una frase terriblemente sencilla y extremadamente compleja al mismo tiempo, que en definitiva describe lo que estamos conversando. Sí. Respecto a las actividades que generan, digamos, riqueza, que generan empleo, que generan mano de obra, el proceso evidentemente en estos primeros 6 meses ha sido realmente muy malo, por lo que uno puede escuchar de la Unión Industrial, de los otros nucleamientos vinculados a la producción. Y hay toda una expectativa a nivel nacional, creo yo, falsamente impuesta a partir de eslogans, que va a mejorar todo en el segundo. ¿Cuál es tu expectativa? No, mira, yo creo que no hay nada que indique que va a mejorar en el segundo. Podría darse la situación en la medida en que no se dé una segunda ronda de aumento de precios, que mantengan el dólar medianamente quieto, que mejore un poquitito con respecto a esto, de que, como vos decías, hay un derrumbe de la actividad económica, pero yo creo que está claro de que el año termina con caída de la actividad económica y con una caída importante, digamos. O sea, todavía no la podremos pronosticar, va a depender un poco de esto, pero no hay ningún elemento que a uno le brinde algún insumo para decir esto tiende a mejorar. Porque para explicárselo claramente a la gente, la actividad económica, hay 4 fuentes distintas que pueden decir, hacen arrancar a la actividad económica. El consumo público, el consumo privado, la inversión y el sector externo, es decir, las exportaciones y demás. Si nosotros analizamos el consumo se está derrumbando un poco por lo que planteabas vos, o sea, la plata cada vez alcanza menos en función de las políticas que se llevaron adelante. El consumo privado, el consumo público ocurre otro tanto, digamos, estamos en una política de ajuste, por ese lado no va a venir. El sector externo tampoco da muestras de que va a generar ningún tipo de reactivación porque estamos en un mundo que está complicado, digamos, y donde tenemos el principal socio comercial, después seguramente hablará algo el consultorio económico. Nuestro principal socio comercial está en una situación muy compleja. O sea, para dar solamente un dato, las exportaciones Argentina a Brasil de auto cayeron 25% en lo que va del año, sobre un piso bajo ya. Y entonces lo único que nos quedaría, digamos, como esperanza para que arranque la actividad económica es la inversión. Ahora, yo pregunto, desde una lógica económica pura, no hace falta ser un especialista en economía, ¿las empresas se van a lanzar a un proceso de inversión en un mercado que se está achicando, donde la gente está consumiendo menos? La lógica indica que no. La lógica indica que no. O sea, la inversión no arranca por confianza, digamos, pues ese estado gaseoso de la confianza. La inversión arranca cuando hay demanda, cuando para la empresa es negocio. Invertir porque va a vender más. En un contexto que está vendiendo menos y mucho menos, no hay posibilidad de que la inversión sea un motor de arranque. Entonces, viendo todo este contexto, no hay ningún indicador objetivo que a uno le permita decir el segundo semestre va a ser mucho mejor. Y si podés identificar algo que se haya corregido en estos 6 meses, o algo que se haya hecho bien, según tu mirada, respecto a ciertas asimetrías existentes anteriormente, o ves que son decisiones, digamos, que lamentablemente apuntan a perjudicar al hombre de a pie, está claro, y al sector económico y productivo en segundo lugar?
Mirá, yo creo que, a ver, si vos, un ejemplo, te sí, pongo. La salida del cepo, salida del cepo. Bueno, si vos me decís cuál entendía yo que era uno de los principales problemas de la economía argentina al 10 de diciembre del año pasado, es un problema histórico de la Argentina, que es lo que los economistas llaman restricción externa. Es decir, que los dólares no te alcanzan para todo lo que vos necesitas. Entonces vos no tenés la maquinita de fabricar dólares, entonces ahí la política de impulso a la demanda del gobierno anterior, que desde mi punto de vista es correcta, pero se enfrenta a un límite. Si a vos te empiezan a faltar los dólares, esa política ya empieza a crujir un poco. Entonces, ese es el principal problema. ¿Cómo estamos hoy? Y yo te tengo que decir peor. Peor, pero no te lo digo desde un punto de vista de una opinión mía. Yo te voy a dar datos. En el primer semestre del año, la Argentina se endeudó en 30.000 millones de dólares. El Estado Nacional. A eso le podés sumar 7.000 millones de dólares más de lo que se endeudaron las provincias, más algunas empresas privadas, que son dólares que entran y cambian por peso. O sea, el país se endeudó en un semestre 37.000 millones de dólares. ¿Cómo están las reservas con relación al 10 de diciembre del 2015? Igual. Si vos le sacás los préstamos de corto plazo, los 5.000 millones que dio en los bancos internacionales, más los 2.000 y piquito esto de hace 2 días, las reservas están igual. Es decir, debemos 30.000 millones de dólares más, sin contar lo de los privados y sin contar las provincias, y estamos con el mismo nivel de reserva. Ahora, y cuando uno dice debe 30.000 millones, tiene que tener en cuenta no solo que lo tiene que devolver a los 30.000 millones, sino que ya el hecho de tener esa deuda implica que ya para el año que viene va a haber una factura de intereses de deuda que hay que pagar, que vos vas a tener que generar la plata para pagarlo. Claro. O sea, 2.000 y pico millones de dólares, que ya se suman a la cuenta del año que viene. Entonces, en este contexto, plantear, como plantean algunos, que la salida del cepo fue exitosa, para mí es una mirada muy corta de miras, porque no está analizando de que estamos con el mismo nivel de reserva y con un endeudamiento muy importante que nos está metiendo otra vez en ese ciclo que los argentinos ya conocimos y que ya sabemos cómo termina, digamos. La última, Diego, ¿hay margen para el sector empresario para bancarse una segunda discusión paritaria? Y la verdad que es una situación, estamos en una situación muy compleja, porque yo creo que sobre todo, vayamos a las pymes, que son por ahí las que predominan en nuestra región, están en una situación que es una tormenta perfecta. ¿Por qué te digo que es una tormenta perfecta? Porque le bajan las ventas por caída de demanda, le subieron los costos de una manera impresionante, digamos, por cómo le pegó sobre todo el tarifazo, y encima están sufriendo una avalancha importadora, es decir, de competencia externa. Si vos fijás los datos oficiales de la balanza de pagos publicada hace unos días, vos vas a ver que los 2 rubros que más crecieron son autos, un 40% de autos crecieron con relación al año pasado, que vienen de afuera, y que por eso se da esa paradoja que las concesionarias venden más autos, pero la producción viene para atrás. ¿Por qué? Porque lo estamos importando. Claro. Y lo segundo que más creció son los bienes de consumo. Y cuando vos abrís esos bienes de consumo, ¿qué son esos bienes de consumo? Esos bienes de consumo son textiles, es línea blanca. La línea blanca aumentó 180% la importación. Entonces, cuando nosotros vemos la noticia de que todas las fábricas de heladera que están en el sur provincial empiezan a suspender, a echar gente y demás, responde a eso, zapatos. Entonces, en ese contexto, uno dice, bueno, los trabajadores tienen el legítimo derecho de reclamar que quieren un ajuste de su salario para no perder plata. Claro. Y los empresarios se encuentran frente a este problema. Entonces, bueno, eso un poco contesta tu pregunta. Diego Rubinsal estuvo con nosotros, Economía Política para Todos, una mirada desde la periferia, su último libro, lo recomendamos, como recomendamos sus columnas en Suplemento Cash,
de Página 12 y como recomendamos sus columnas también seguís en Radio Nacional, ¿no? Sí, sí, todos los domingos Radio a la mañana con un grupo de amigos, también se lo puede escuchar a Diego Rubinstein. Gracias, Diego. Bueno, gracias a ustedes. Vamos a la pausa, tras el corte seguimos hablando de economía y vamos a hablar de la relación, cómo está según la mirada de Marcelo Viso, la relación comercial entre Argentina y Brasil. Ciertamente la situación política brasileña es muy, pero muy compleja y la situación argentina, lo acaba de decir Diego Rubinstein, también lo es. Así que en este contexto, ¿cómo puede haber vasos comunicantes que permitan a las empresas seguir estando relacionadas a pesar de un contexto muy, pero muy adverso? Pausa.